Hoy me gustaría hablar de un tema bastante controversial y sensible, que abarca todo lo relacionado con los sesgos cognitivos y cómo de alguna manera todos los estereotipos, prejuicios y discriminación nos impiden y anulan toda posibilidad de conectar genuinamente con el otro. Los estereotipos son imágenes mentales que reflejan nuestra tendencia a pensar que las personas pertenecen a una determinada categoría o a un determinado grupo social, ubicándolo en un grupo de personas que compartan sus mismas creencias o características. Los estereotipos están conformados por factores externos como el aspecto físico y factores internos como los hábitos, las motivaciones y los gustos de las personas. Y no solamente hacen referencia al grupo descrito, sino también a la persona que lo describe. Lo que nos permite entender la diferenciación entre estereotipo, prejuicio y discriminación es que el estereotipo es la base cognitiva, todas las creencias que tenemos para catalogar o categorizar a una persona en un determinado grupo social. El prejuicio involucra la valoración positiva o negativa y la discriminación ya forma parte de lo conductual o el comportamiento que tenemos hacia determinado grupo social o hacia una determinada persona. A pesar de que los estereotipos de alguna manera nos faciliten la tarea para explicar o entender cómo puede funcionar una persona o un grupo social, esto hace que tengamos una visión sesgada de un grupo determinado de la población. ¿Y por qué sesgada? Porque al nosotros crear todos estos prejuicios o estereotipos sociales, estamos sesgando a las personas y visualizándolas como objetos inamovibles o como una masa homogénea que no tiene posibilidad de cambio, impidiendo o inhabilitando toda la posibilidad de que existan características individuales o particulares de cada persona. Todos estos sesgos cognitivos son aprendidos a través de la cultura o el contexto en el que hemos sido inmersos, así como también las experiencias de vida que han causado un movimiento afectivo en nosotros nos llevan a seguir elaborando o a continuar manteniendo de forma permanente todos los estereotipos o prejuicios que tenemos en contra de algunas personas o grupos sociales. Lo cual nos lleva a señalar, evitar y rechazar a las personas que no cumplan con los estándares de nuestros ideales, como por ejemplo el grupo LGBTQ+, las personas afrodescendientes, la xenofobia, las diferencias socioculturales, las diferencias socioeconómicas, la pobreza, las personas con algún tipo de discapacidad, trastorno mental o alguna enfermedad que impida el funcionamiento óptimo de la persona. Y así como estos, muchos otros grupos sociales que se encuentran estereotipados, estigmatizados e inclusive discriminados. Según una investigación realizada por el equipo de Corporación Latinobarómetro, en países de Latinoamérica para el año 2020 registraron cómo el 28% de la población afirma que los pobres son las personas más discriminadas en Latinoamérica. Un 11% determinó que las personas más discriminadas son los indígenas, un 8% indicó que las personas más discriminadas son los afrodescendientes y al menos 12.5% consideró que no existe ningún tipo de discriminación en su país. Estas son solo estadísticas que nos demuestran o reflejan cuál es la percepción de los residentes en Latinoamérica para el año 2020. Sin embargo, sería sumamente interesante analizar cuál es la percepción que tienen las personas o los grupos de personas que son discriminados en este año, en este periodo actual 2023. La discriminación a lo largo de los años trae como consecuencia no solo un estado de susceptibilidad y vulnerabilidad psicológica en las personas, sino que además ha traído consigo serie de consecuencias más graves, como por ejemplo lo que pueden ser los suicidios. El bullying escolar es un tema bastante significativo también, del cual no se habla mucho, pero son realidades que suceden y no solamente a nivel nacional, sino alrededor del mundo. Entonces, el hecho de que podamos aperturar este tipo de temas que son bastante sensibles y controversiales es con la intención de que exista algún tipo de psicoeducación para aperturar a las personas a cuestionar sus creencias, a cuestionar las creencias autoimpuestas por la sociedad, a que nos apeguemos a nuestros derechos de libre expresión, a nuestros derechos de ser escuchados, a nuestros derechos de que como seres humanos somos valiosos y tenemos el derecho de sentir, de expresarnos, de vivir sin hacernos daño y sin hacerle daño a las otras personas. Otro tema que se encuentra bastante estereotipado y estigmatizado es el hecho de asistir a consulta psicológica. Porque para muchos todavía existe la creencia errónea de que acudir a una consulta psicológica es para locos. Y esto habla de la poca psicoeducación o la poca información que tiene específicamente la población venezolana sobre este tema, sobre el abordaje de lo que es la salud mental y el bienestar psicológico para las personas. El hecho de que se acuda a un psicólogo no significa necesariamente que exista la presencia de algún tipo de trastorno mental en el consultante o la persona que acude a consulta.
Esto es algo que preocupa bastante y considero que nosotros como psicólogos tenemos nuestra labor en alzar la voz, de darnos a conocer cuál es nuestro rol y cuál es nuestra labor como profesionales para romper con este paradigma y este pensamiento erróneo que aún siguen teniendo muchas personas. Y para finalizar me gustaría dejar una pequeña reflexión. ¿Qué hubiese pasado si al iniciar el video mi apariencia o aspecto físico hubiese sido distinto? Si mi color de cabello hubiese sido rosado, verde, azul. Si mi apariencia hubiese sido más extravagante, mi color de piel hubiese sido otro, mi vestimenta hubiese sido diferente, o mi tono de hablar hubiese sido elevado o escandaloso. ¿Qué hubieses pensado? ¿Qué hubieses pensado de mí? ¿Tendría credibilidad lo que digo para ti? ¿O le restaría valor a mi forma de pensar y a mi criterio propio?